Mi nombre es Carmelina Santiago Vaquero, hija de una pareja campesina. Nací en Génova, Quindío. Mis padres tuvieron 8 hijos, los cuales una la dieron en adopción por la situación económica del momento. Otra hermana murió por una infección en la piel y la otra por ahogamiento de lombrices. Nosotros crecimos en una familia muy católica. Todos los domingos a misa, rezamos el rosario todas las noches y ahí fuimos creciendo. Y bueno, cuando yo tenía años de 7, 8 años, yo soñé mucho con estudiar y fui una persona que en la escuela que estudié siempre me admiraban porque era muy inteligente, era la primera en entregar tareas, en estar ahí sobre el estudio muy hábil y muy atenta. Pero ya con tanto violencia en la casa, que mi papá nos llevaba para un lado, para otro, nunca estábamos estables porque parecíamos nómadas, entonces no durábamos y no pudimos estudiar por eso. Y era tanto el anhelo que yo sentía de estudiar que yo me le arrodillaba una vez a mi abuelo y le pedí que me diera estudio, que yo cuando fuera una persona de bien, yo le devolvería peso por peso de lo que él me había gastado, pero él no. Él lo que me contestó fue: no, yo no quiero aquí mujeres sinvergüenzas porque las mujeres no necesitan estudiar. Las mujeres para tener hijos no necesitan ser estudiadas. Entonces pues eso me traumó mucho, me desmoralizó. Yo pensé, dije, no, hasta aquí, si él que tiene plata no me pudo dar estudio, ¿con qué aliento? Si no tenía casa, no tenía hogar, entonces ¿cómo iba a estudiar? Así fuera nomás una morada que tuviera, pero no teníamos casa. Entonces pues ninguno de nosotros pudo estudiar por eso, y fuimos muy inteligentes y nos gustó mucho el estudio, pero no se nos dio el momento de estudiar porque el anhelo mío era estudiar y soñé mucho con viajar a Estados Unidos o a otro país, pero no se dio. Y porque a mí me gustaba y me veía que de pronto yo fuera una persona diferente a lo que eran en ese entonces las mujeres, metidas en el hogar, criando y cocinando y todo eso. Yo no quería eso, yo quería ser como diferente, pero no se pudo. Bueno, vivíamos en una finca en Génova, Quindío. La finca era cafetera y cuando empezó la violencia entraban los guerrilleros y robaban ganado, robaban café. Nosotros manteníamos muy prevenidos porque esa gente llegaba de un momento a otro, entonces nosotros manteníamos asustados. Tanto que mi papá se reunió con unos campesinos, hicieron unos túneles para cuando llegaran meternos ahí y salir a un río a encontrarnos. Cuando regresábamos a la casa nosotros encontrábamos mucha violencia, como por ejemplo personas descuartizadas, manos, cabezas, y pues eso uno empieza a sentir un temor, un miedo de que a cualquier momento le van a hacer a uno lo mismo. Entonces cualquier cosa uno lo mantenía en alerta, uno casi no dormía, casi uno no podía salir a las plataneras a traer que leña, que plátano cuando lo mandaban a uno, porque uno mantenía atemorizado. Y nosotros vimos muchas crueldades, por ejemplo, por allá en la Tierra Fría, cuando mataron como 24 personas que las bajaban a caballo, una encima de la otra, las mamás con los niños en el estómago, les ponían un cuchillo y le abrían el estómago a la señora y le sacaban el niño y se lo mataban de una cuchilla, así los bajaban. Y pues todo eso a uno lo vuelve como que uno se enmudece de ver tanta violencia, tantas muertes. Hubo otra ocasión que mi papá le tocó, por la vereda en que nosotros vivíamos, le tocó irse una semana a recoger muertos y duró una semana
en esa vereda recogiendo muertos de una finca a la otra y llevando para el pueblo. Nunca lo vimos en esa semana. Entonces, pues la violencia fue cruel y que ahí uno queda traumado, agarrado de la falda de la mamá. Y mi mamá lo que hacía era, cuando pasaban esas cosas, nos hacía rezar, compraban las velas de toda la semana y se las prendía a la Virgen del Carmen y nos hacía rezar, y pues nosotros manteníamos, era con mucho miedo, era todo lo que nosotros nos pasaba siempre. Y esa fue la infancia, miedo, miedo, temor, 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 siempre. Entonces pues nosotros, yo no me acuerdo de más, sino que yo sentía mucho miedo y mantenía al pie de mi mamá. Llegó una vez llegaron los guerrilleros y nos encontraron ahí en la casa y decían los de afuera, maten a esa vieja gran no sé qué. Y mi mamá les decía, por Dios, no me van a matar, que yo tengo mis hijitos solitos, tan chiquitos. Y había una estufa que tenía un espacio por debajo y ella nos metió allá. Y ella se puso al frente de nosotros, por Dios, no nos mate, no nos mate. El Señor fue a disparar y en ese momento mi mamá dijo, Virgen Santísima, ampárame, favorézcame, no me vaya a dejar ir sin mis hijos. Y el Señor se le tragó el arma y la agarró a golpes, que yo me parece debe estar viendo esa escena, y le decían los de afuera, maten a esa vieja grandola, hijo de tantas, y el señor ese, el tipo, dijo, no, es una ancianita que del susto se va a morir. Salieron y se fueron. Mi mamá nos hizo arrodillar y rezar, y siempre pasaba eso así, siempre pasó eso hasta que nos sacaron de la finca. A mi papá les tocó sacarlo en un viaje de mulas que hicieron para cargar café, lo metieron en un costal y hicieron que era una carga de café y se lo sacaron para el pueblo porque él estaba amenazado, porque él nunca quiso dar un peso para ellos. Entonces le dijeron que se tenía que perder o sino que lo iban a matar. Y él se tuvo que ir y ahí fue donde nosotros quedamos solas con mi mamá, y mi mamá le tocó dejar abandonada la finca con mucho ganado y café y muchas cosas y muchas gallinas y marranos, todo eso que crían en las fincas. Entonces pues para nosotros nunca fue como, eso siempre fue muy traumático. Después de todo eso que mi papá pasó, mi papá se volvió muy violento, le pegaba demasiado a mi mamá, nos pegaba a nosotros. Y ya tanto mi papá darnos juguete, nosotros le perdimos el miedo, el respeto. Y ya llegó al punto en que nosotros enfrentábamos a mi papá. Y como él le pegaba tanto, entonces un día que estaba dándole, nosotros nos metimos a defenderla. Y nosotros todos nos dijimos que a ella no la volviera a tocar, porque si le seguía pegando nos tenía que matar a nosotros. Esa fue una vez. Otra vez mi hermano José se subió a una columna con un lazo y lo amarró, le tiró la columna como el que coge un ternero o algo así, y lo encaramó casi al techo y le dijo que lo iba a ahorcar. Esa vez también. Y en otra ocasión, bueno, mi mamá crió un perro que se llamaba Consul. Entonces como nosotras nos teníamos que ir a trabajar y dejar a mi mamá sola, para nosotros eso era como mejor dicho, era muy duro, porque sabíamos que mi mamá quedaba sola, que mi papá le pegaba. Entonces nosotros le hablábamos al perro y nosotros le decíamos, Cónsul, usted tiene que defender a mi mamá, porque si usted no defiende a mi mamá, mi papá la va a matar. El perro, como una persona, nos hacía caso, y eso llegaba a mi papá y eso se le tiraba, y eso fue una guerra entre el perro y mi papá, que mi papá llegó a comprar un revólver que para matar al perro, y el perro lo desarmó una vez que llegó con un revólver, y el perro lo desarmó, y ya mi papá de ahí para allá empezó a cogerle como respeto y ya no le pegaba tanto a mi mamá. Y bueno, ya nosotros empezamos a vivir un poquito como más tranquilos, porque sabíamos que el perrito defendía a mi mamá. Bueno, debido a las frecuentes pelas que le daba mi papá a mi mamá empezó a enfermarse y cogió una enfermedad grave hasta el día que falleció.
Entonces ya pues nosotros después de fallecida mi mamá, ya quedamos por ahí rodando solos, sin techo, sin mamá y sin hogar. Entonces ya de ahí fue cuando me casé de negro porque debido al luto que tenía que guardarle a mi mamá a los 4 meses. Mi mamá murió en marzo y yo me casé en agosto. Fueron como 4 o 5 meses y me casé muy joven, de 17 años. Bueno, debido a toda la situación que yo he contado sobre la violencia, en que quedamos nosotros sin un peso, prácticamente desamparados, sin nada, entonces ya empezamos nosotros a trabajar en lo que nos ofrecieran, haciendo mandados, lavando loza, lo que fuera. Entonces nos acostumbramos al trabajo. Ya entonces crecimos y yo me casé, nos fuimos para Bogotá. En Bogotá empecé yo a trabajar en oficios varios y de pronto en una de esas yo vivía en una casa donde había una señora, una abuelita que nos quería mucho y me ayudaba con mis hijas. Entonces ella me dijo, ay mire, allí enseguida están trayendo un poco de máquinas, usted por qué no va y pide trabajo así sea de aseadora. Y me quedaba a 2 cuadras de la casa y yo podía ir y ver a mis hijas y volver. Entonces yo fui y era un muchacho. Entonces yo le conté, le dije, ay, mire, es que yo necesito aprender a trabajar porque es que yo necesito trabajar, ayudarle a mi esposo. Entonces él me dijo, ¿usted qué sabe hacer? Le dije, pues yo de máquinas industriales no sé nada. Lo único que yo veía era enhebrar la máquina familiar que mi mamá cosía. Entonces él me dijo, pues mire, desde que usted aprenda a enhebrar la máquina, yo le pongo una guía y usted aprende a coser. Entonces sí, yo era muy pila en ese tiempo y aprendí rapidito y entonces él me dio la oportunidad. Entonces yo me ofrecí, yo le decía después de las 5 de la tarde que salíamos, yo le dije, ay, ¿usted por qué no me enseña a manejar todas las máquinas? Entonces él me dijo, yo le dije, yo en cambio le ayudo a hacer tendidos, después de que salgamos todo el mundo, yo me quedo con usted y le ayudo a hacer tendidos, a hacer aseo, a hacer todo lo que usted quiera y usted me enseña. Entonces el muchacho dijo que listo, hicimos ese trato, me enseñó a manejar todas las máquinas industriales, la cerradora, la fileteadora, la de empretinadora, son máquinas grandes. Yo aprendía todo eso, hasta la cortadora yo le ayudaba a cortar. Bueno, entonces el muchacho no era como de ese juicio que iba a tener una fábrica y que se iba a quedar ahí, no, y un día nos reunió y nos dijo, vea, yo no sirvo para esto, yo voy a vender la fábrica, pero con la ventaja de que yo, el que me compre la fábrica, se lleve el personal que tengo. Entonces él de una vez nos dejó ahí de una vez en la fábrica del otro señor y ahí empezamos, yo ahí empecé. Entonces ya llegó a la otra fábrica un diseñador y el diseñador dijo, la persona que quiera estar sentada en una máquina es porque quiere, porque yo le voy a ofrecer un curso de diseño patronaje industrial y la que quiera trabajar y aprender eso, pues que se inscriba. Entonces yo me inscribí, yo las tareas las hacía en el piso, yo sacaba los moldes en el piso porque no teníamos una mesa y yo presentaba mis moldes y así yo duré como 1 año y medio pagándole 12.000 pesos que en ese tiempo valía el curso, pero lo pagué, aprendí y pues Dios siempre le pone los angelitos a uno. Él siempre fue una persona muy humana y siempre nos estaba dando trabajo al uno, al otro, en lo que supiéramos. Entonces nunca nos quedamos en trabajo. Ahí fue donde yo arranqué y con lo de la confesión y aprendí muchas cosas y hoy día todavía vivimos algo de eso. Y con la ayuda de Dios y la ayuda de mis hijas, vamos adelante.